Función es la función, es también un tipo de función costo que se llama función costo promedio. Se define ahora con Q minúscula, la función se llama Q de X, es la función costo promedio y se refiere ahora al costo por producir una sola unidad. Entonces, ¿cómo vamos a construir esta función costo promedio? A través de la función costo total que vimos en la clase anterior. Entonces, necesito la función costo total y dividirla entre la variable x. Básicamente esa es la función costo promedio, se refiere al costo por producir una sola unidad, ¿no? De lo que estemos trabajando en algún ejercicio, en algún ejemplo. Entonces, el ejemplo que voy a poner pues es en base al que vimos en la clase anterior. Determina la función costo promedio de la función vista en el ejemplo anterior. Entonces, si por ahí recordarán, nosotros teníamos una función, habíamos construido una función costo total que representaba el costo de un auto al recorrer cierta cantidad de kilómetros, ¿no? Y pues mientras más kilómetros se recorrían, pues más era el costo total para la empresa, ¿no? Era esta grafiquita, este fue el primer ejemplo que vimos sobre funciones costo. Construimos entonces la función costo total, Q de X, como 3X más 250,000. Entonces, a través de esa vamos a construir la función costo promedio. Pues básicamente tomamos entonces la función costo total y la dividimos entre X, ¿no? Siempre hay que tomar la construcción que habíamos hecho, dividirla entre X. Ahora, cuando el denominador es 1, que en este caso pues siempre va a ocurrir de esa forma, pues eh, puedo dividir el denominador en mis dos términos, tanto para el 3x, dividirlo entre x, como para el 250,000, ¿no? Puedo separar esta variable dependiendo de los términos que yo tenga arriba. Esa es una propiedad que cumplen las fracciones. Si yo tengo un denominador único, este denominador se puede separar dependiendo de la cantidad de términos que yo tenga aquí arriba. Entonces, si tengo dos, lo puedo separar dos veces. ¿Y para qué me sirve hacer esto? Pues aquí, por ejemplo, si yo quiero dividir 3x entre x, como son la misma variable, las podemos cancelar. X entre x se cancela y entonces me quedo con el término 3. En la siguiente parte de la función, pues no se puede hacer esto igual porque aquí no tengo la x y lo dejo así como está, 250,000 entre x. Entonces, la función costo promedio me quedaría de esta forma. Es más o menos la forma que tienen todas las funciones costo promedio, que representa el costo del auto por cada kilómetro recorrido. Entonces, vamos a ver cómo funciona con, con algunos valores, ¿no? ¿Cuál sería el costo promedio del auto si solo recorre un kilómetro? Digamos su primer kilómetro, ¿no? Al recorrer su primer kilómetro, entonces yo sustituyo el valor de x por 1, que estaba también aquí. Y entonces 250,000 entre 1 me sigue dando 250,000 y le sumamos el 3, ¿no? Entonces, al recorrer un solo kilómetro, el costo promedio del auto sería de 250,003, que es más o menos pues el costo del auto, que eso es lo que le había costado a la empresa, más los 3 pesos estaba por acá, del costo total variable, ¿no? Estos 3 pesos eran el costo por operar el auto, 3 pesos por kilómetro recorrido. Entonces, pues obviamente recorrer un solo kilómetro este auto, pues nada más estamos aumentando ese costo variable. ¿Qué sucede si entonces queremos saber el costo promedio al recorrer 2 kilómetros? Pues entonces sustituimos la x por el número 2 y ahora los 250,000 se van a dividir entre 2, que me da 125,000 y le sumamos 3, ¿no? Entonces me da 125,003. Entonces aquí el análisis sería que la función costo promedio está disminuyendo. Y esto lo hace porque un costo promedio, así como se ve en esta partecita de aquí, pues está promediando cuál sería el costo de cada kilómetro recorrido. Aquí no es por los 2 kilómetros recorridos, sino más bien que al recorrer 2 kilómetros,
cada kilómetro recorrido me lleva a un costo de 125,003 pesos. Entonces estoy dividiendo en dos partes mi costo para cada kilómetro. 125,003 pesos el primero y 125,000 pesos, 3 pesos el segundo, porque son 2 kilómetros. Y así sucesivamente. O sea, esta función costo promedio, si la analizamos, va a ir disminuyendo de valor porque el valor del auto lo estamos dividiendo entre la cantidad de kilómetros y a eso se le llama promediar. Entonces, por ejemplo, cuando son 10 kilómetros recorridos, 250,000 se divide entre 10 y le sumamos 3, ¿no? Entonces, cada kilómetro, al recorrer 10 kilómetros, cada kilómetro me está generando un costo de 25,003 pesos. Entonces, esto sí se ven de manera individual. Aquí no son acumulados, como en el caso anterior, es de manera individual. Y pues podemos hacer el mismo análisis que hacíamos con la función anterior, ¿no? Aquí lo puse con los primeros kilómetros, pero realmente podrían ser 100, 1000, etcétera. Entonces yo lo puse con los primeros kilómetros. Uno, habíamos dicho que era 250,003, 2 kilómetros. El promedio para cada kilómetro sería de 125,000 y así sucesivamente. Va disminuyendo esta cantidad. Entonces nada más vamos a ver cómo queda la gráfica de esta, aquí está, de esta función. Entonces elegimos nuestros datos y elegimos la misma gráfica que es la de las líneas. Aquí nos queda una gráfica, ya no es lineal, es una curva. Entonces, por cada kilómetro recorrido, mientras más kilómetros recorridos sean, pues más, el promedio por kilómetro va a ser menor, ¿no? Entonces ahí está la función costo promedio.